por invitarme a esta reunión. Es sumamente interesante el poder compartir. Miren, yo no vengo a dar una conferencia. Yo vengo a tratar de compartir mis experiencias, mis conocimientos en lo poco que yo pueda saber con ustedes en un tema que realmente se le ha puesto poco interés en el país. Un tema en el que, como es deporte, de repente lo agarramos de juguete y no sabemos realmente la importancia que realmente tiene este tema para el desarrollo de la nación, no el desarrollo del gobierno. El deporte es un asunto de Estado, es un asunto del desarrollo integral de la persona. Y cuando yo les digo esto, les estoy trasladando el concepto que hace muchos años, cuando la señorita estaba leyendo mi hoja de vida y estaba explicando ella las fechas, dije, ya hace mucho tiempo que ando en esto, más del que debía, pero bueno, aquí estamos. Miren, cuando hablamos en la Asamblea Nacional Constituyente sobre el tema del deporte, se habló de manera muy seria, pero tenemos un problema. Estamos hablando de 1985. Y aquí viéndolos a ustedes, hay muchos que ni siquiera habían nacido en 1985. Cuando trabajamos en la Asamblea Nacional Constituyente, y les digo esto para que nos ubiquemos, esto o esto, ni soñarlo. Trabajamos en aquel tiempo con máquinas de escribir que ustedes solo las pueden ver ahora y las conocen porque de repente han ido a algún museo. Máquinas de escribir de pulsación mecánica. En el Congreso no había una computadora en ese tiempo, en la Asamblea. Lo que había se llamaba mimeógrafo. Era una máquina en la que se escribía en una hoja como que fuera un papel carbón. Creo que todavía conocen el papel carbón, ¿verdad? Bueno, por ahí vamos. Se colocaba en la máquina y se reproducía así, como que era un molinete. Iba saliendo hoja por hoja, y por supuesto esa hoja se gastaba, había que poner otra, y no daba más allá que para 50 o 100 copias. Les digo esto por los conceptos diferentes que podemos tener hoy sobre este tema del deporte. Pero vamos a empezar por lo básico. ¿Cómo concebimos nosotros el tema del deporte en la Asamblea Nacional Constituyente? La Constitución Política de la República de Guatemala tiene una característica y una orientación humanista. La Constitución Política de la República de Guatemala no está diseñada para proteger al Estado como tradicionalmente fue todo el sesgo constitucional anterior. Aquí no venimos a crear el Estado de Guatemala nosotros los constituyentes, porque ya existía. Nosotros decidimos darle una organización al Estado de Guatemala centrado todo el Estado de Guatemala atendiendo a la persona. Y por eso yo les aconsejo a ustedes que lean el preámbulo constitucional. Que si les digo la verdad, pienso que pocos de ustedes lo han leído. Porque el preámbulo constitucional es el que establece la filosofía de esta Constitución. Los artículos 1 y 2 de la Constitución establecen también y siguen la filosofía de ese preámbulo y hablan de que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona humana, a la familia y el bien común, buscando el desarrollo integral de la persona. Los derechos humanos se conciben como los derechos de primera generación, que son aquellos derechos que se les llama las libertades fundamentales de la persona,
que es el derecho a la vida, la libertad, todo eso que conocemos. Los derechos de segunda generación son los derechos sociales y los de tercera generación son los derechos como la previsión social, la solidaridad, etc. ¿Y dónde ubicamos nosotros al deporte en la Constitución Política de la República de Guatemala? Dice el artículo 91 que está dentro de los derechos sociales, derechos humanos sociales. Dice el artículo 91 de la Constitución, es deber del Estado, no está diciendo que el Estado puede o podrá, es deber del Estado, el fomento y la promoción de la educación física y el deporte. Ahí empezamos entonces a darle la importancia que esta materia tiene. ¿Y qué hacemos? Hablamos entonces de la autonomía del deporte. ¿Pero qué es la autonomía? Tiene dos conceptos básicos: independencia funcional e independencia económica. Una sin la otra no funciona. Si no existen esas dos independencias, la autonomía es una utopía, es una mentira. Puedo tener el dinero, porque el Estado me da el dinero, pero si yo no tengo la independencia funcional, entonces ese dinero lo voy a tener, pero para hacer un programa, desarrollar un programa o invertir, voy a tener que recibir las órdenes de otra persona. Entonces no soy autónomo. Y puedo tener la independencia funcional, pero sí, para hacer las cosas tengo que pedirle dinero a alguien, entonces, ¿dónde está mi independencia? Y por ahí empezamos entonces con la importancia de la autonomía que la Constitución Política de la República de Guatemala le da al deporte, porque le da las dos cosas. La independencia funcional se organiza a sí mismo, todos los que son autoridades y todo lo que es la organización del deporte, y se le da el dinero, pero no porque tengamos que pedírselo al presidente de la República, al ministro de Finanzas, no, hay un situado constitucional, hay un porcentaje del presupuesto de ingresos y egresos del Estado, de los ingresos ordinarios del Estado, hay un porcentaje que anualmente se traslada para el deporte de Guatemala. Y ustedes saben que eso está dividido en tres temas principales: el deporte federado, la educación física y el deporte no federado. Y quizás ahí es donde todavía podemos tener algunos problemas, porque, como les decía, en 1985 no teníamos la comunicación que tenemos al día de hoy. No teníamos la información que ustedes disfrutan el día de hoy. No teníamos incluso teléfonos en nuestras casas. En ese tiempo, para obtener un teléfono, había que ir a hacer, era un calvario, pues. No había comunicación. Olvídense ustedes de teléfonos celulares o ese tipo de comunicación que existe hoy, nada, cero. Yo, para llegar a mi casa, tomaba el vehículo, me iba a mi casa, y hasta que llegaba a mi casa, porque en mi casa no había teléfono. Yo soy no originario, pero viví toda mi vida en Cobán, y allá la gente hacía colas a las 3 de la mañana para ir en aquel tiempo a Guatel, llevando su hojita y solicitar un teléfono para ver si dentro de los próximos 2 años podía tener una línea telefónica en la casa. La comunicación que ustedes tienen el día de hoy es sumamente diferente a la que nosotros tuvimos cuando redactamos la Constitución. Y aquí vienen los problemas del deporte. En 1985, en Guatemala, no existían los liderazgos que hoy conocemos en el mundo del deporte.
El deporte no es ya la simple práctica de determinada rama deportiva. No es el deporte ya practicar el fútbol, que organicemos un equipo y pongámonos a jugar. El deporte hoy en día produce liderazgos a nivel mundial. Liderazgos que incluso posteriormente, y como lo enseñan muchísimos casos, llevan a las personas a otros ámbitos de la vida por ese liderazgo que han tenido en determinada rama deportiva. El deporte como tal es hoy, en este mundo moderno, empresa y negocio. No sé si afortunada o desafortunadamente. Pero ya los clubes deportivos no son simples reuniones de gentes que se pusieron de acuerdo para formar un equipo y practicar un determinado deporte. Ustedes conocen y saben cómo son los clubes deportivos y especialmente ya en otros países. Si hablamos de la organización del básquetbol en los Estados Unidos, si hablamos de la organización del fútbol americano, si hablamos del Real Madrid, si hablamos del Barcelona, si hablamos del Manchester United, si hablamos del Bayern Múnich, si hablamos del PSG, eso ya no son simples equipos de fútbol. Son empresas manejadas como lo que son. Son negocios enormes, algunos para bien, algunos para mal, desafortunadamente. Pero ya el concepto del deporte es otro, muy diferente a lo que nosotros concebimos en 1985. Y ahí entonces viene ahora la intervención de las grandes corporaciones multinacionales en el deporte. ¿Por qué? Hace unos días tuve yo una, no sé si afortunada o desafortunada intervención con los miembros de la anterior Federación de Fútbol de Guatemala. A mí el fútbol, la verdad, pues sí, es interesante, pero no es algo que me desvele. Y le decía yo a estos señores que a mí me importaba un bledo, así literalmente se los dije, que me importaba un bledo la dirigencia deportiva de Guatemala en el fútbol. Pero que sabía que el fútbol a la larga es el deporte nacional. Es el deporte más barato y el que practica la mayoría de gente en Guatemala. Pero para que eso tenga un fruto debe haber una organización correcta. Ya no es juntarse un grupito de gente para armar un equipo de fútbol. Ya es pensar cómo se puede desarrollar incluso una comunidad, una ciudad, un pueblo, una aldea, y cómo el deporte hace que las personas se comuniquen. A veces no le damos importancia a las organizaciones deportivas. Por ejemplo, los campeonatos de cualquier deporte interaldeas, los campeonatos intermunicipios, los campeonatos interuniversidades. ¿Cuánta gente se conoce y cómo empezamos a conocer a las personas a través del deporte? El deporte ya no solo es esa práctica, si es una verdadera relación social, una verdadera relación de organización y una verdadera realidad y liderazgos. Porque así como en el equipo hay un capitán que es el líder del equipo, en cada deporte hoy hay liderazgos a nivel nacional, regional y mundial. Ya no pueden ver ustedes Facultad de Ciencia y Tecnología del Deporte.
En 1985 quizás le hubiéramos puesto Facultad de Práctica del Deporte. Vean cómo se llama hoy su facultad. Porque esa es la realidad. Facultad de Ciencia del Deporte. Ya ustedes están pasos adelante, años adelante de lo que nosotros concebimos en 1985. Para ustedes el deporte es una ciencia, pero adicionalmente, ustedes ya saben que para que este asunto funcione, ustedes deben hacer aplicación de la tecnología, de lo que hoy conocen en este mundo moderno, para que realmente el deporte pueda ser organizado y funcione eficientemente. El concepto de 1985 es válido el día de hoy. El concepto de 1985 es absolutamente válido el día de hoy. Porque no concebimos simplemente el deporte, como les repito, como váyanse a jugar. El deporte está concebido en la Constitución Política de la República de Guatemala como un elemento indispensable y como un derecho humano. Un derecho humano que no se ha desarrollado correctamente en este país. Porque el trabajador en Guatemala no tiene ni disfruta verdaderamente el derecho a la recreación y al deporte. Las limitaciones que existen en Guatemala son casi totales. Porque el deporte no es buscar un campeonato. El deporte es que la persona viva sanamente, cultive su cuerpo a la par que cultiva su mente y que pueda lograr beneficios personales y bienestar para el círculo en que se mueve, ya sea el trabajo o sea la familia. Pero en Guatemala al día de hoy, ¿qué hace el trabajador? ¿Quiénes trabajan aquí? Levanten la mano. Todos. ¿Qué sucede para el trabajador en Guatemala cuando pide sus vacaciones? ¿Qué pasa? ¿Qué hace el trabajador en Guatemala cuando pide sus vacaciones, por Dios santo? Va a pintar la casa, va a arreglar las cosas que están mal, mira si consigue un empleo durante esos días, un empleo suplementario, porque hay que ganarse otro poco de plata. ¿Y el descanso qué? ¿Y la recreación a la que tiene derecho ese trabajador qué? Y si lo agarramos en el día a día, ¿qué hace el trabajador cuando sale de su jornada laboral? A hacer el trabajo de la casa y las señoras y las mujeres, peor aún. Entonces, en Guatemala el concepto del deporte fijado en la Constitución de la Política de la República de Guatemala hoy es vigente, pero no está desarrollado. Vean, 1,000,000 de quetzales es un montón de dinero. Pero de 1985 para acá, se le han entregado al deporte 11,500 millones de quetzales, aproximadamente, un poquito más. 11,500 millones de quetzales. Tendremos los resultados de esa inversión. Y yo no hablo de ir a buscar medallas o de ir a quedar de primero en un evento internacional. No, les hablo de la organización del deporte en Guatemala. Hoy en Guatemala, la mayoría de las organizaciones deportivas son empíricas, especialmente en el interior del país. Un absoluto empirismo. Ahí no hay ni ciencia ni tecnología.
Estamos, como se dice corrientemente, en pañales en la organización de algo tan importante como es el deporte en Guatemala, teniendo los recursos. Porque una realidad es que no podemos hacer nada si no tenemos un poquito de plata para hacer las cosas. Pero se ha entregado, les reitero, un poco más de 11.500 millones de quetzales al deporte en Guatemala. ¿Y qué ha sucedido al día de hoy? Federaciones intervenidas, problemas por aquí, problemas por allá, de los que no voy a hablarles porque a mí no me gusta estar hablando de nadie ni acusando a nadie. Pero lo que sí es una realidad. El deporte en Guatemala sigue siendo tratado empíricamente. Y de ahí la importancia de lo que ustedes están haciendo. Pero la importancia de lo que ustedes están haciendo también debe tener conciencia en cada uno de ustedes de que lo que están haciendo es importante y es necesario. Y que si ustedes colaboran a que modifiquemos esto, vamos a estarle haciendo un favor a toda la sociedad. Miren, por ahí hay una frase, esa desde que yo tengo uso de la razón, que dice: un deportista más, un delincuente menos. ¿La han escuchado? Bueno, pues que esa es una verdad. La mayoría o una enorme cantidad de la juventud en Guatemala está en problemas. ¿Por qué? Porque se han perdido los principios, se han perdido los valores, y porque la gente joven, la mayoría de la gente joven, no tiene oportunidades en este país. Miren, todos los que estamos aquí somos privilegiados. ¿Qué cantidad de gente termina la escuela primaria? ¿Qué porcentaje en Guatemala termina la escuela primaria? ¿Qué porcentaje de la población guatemalteca termina la escuela secundaria? Se graduan de maestros, secretarios, bachilleres, etcétera, etcétera. ¿Cuántos? ¿Qué porcentaje? Son porcentajes mínimos. Ahora, ¿cuántos de esos 16 millones o 17 que somos ahora tienen acceso a la educación universitaria? Así miren, un porcentaje tan reducido que hace que todos ustedes, los que estamos aquí, debemos de valorar esto que ustedes tienen. Pero al valorarlo, ustedes tienen entonces también la obligación de responder a ese privilegio del que están disfrutando. Y en especial en esto que ustedes están estudiando, porque el deporte es una verdadera relación social. La mayoría de nosotros, la enorme mayoría, me atrevería a decir un 99% de la población, alguna vez piensa en un deporte, cualquiera que sea. Cualquiera que sea. Pero ¿qué sucede? ¿Funciona realmente el deporte? No, y reitero, ¿por qué? Por el empirismo. El cambio de mentalidad, organización y metas del deporte en Guatemala no son obligación de la Constitución Política de la República de Guatemala. Esta es pequeñita pues, pero es la misma. La organización, esa nueva mentalidad y las metas del deporte en Guatemala es la obligación de ustedes. Ustedes dedicados y teniendo esta oportunidad, tienen gravísimas responsabilidades.
Y voy a empezar a enumerárselas, si no voy a hacer largo esto, porque después si quieren preguntarme algo, me lo preguntan. La primera meta es establecer verdaderamente en todo el país capacitación, profesionalización y especialización en el deporte. Hoy escuchamos o vamos donde un médico y este médico dice, mire, lo que usted tiene, yo soy un médico general, váyase allá con el especialista. El abogado dice, mire, yo veo esta rama del derecho, váyase allá con aquel. Los ingenieros, mire, yo soy ingeniero civil y usted lo que necesita es un ingeniero mecánico. ¿Sí? Igual es el deporte, porque no todas las ramas del deporte son iguales. Ni la organización deportiva puede ser igual, porque cada rama del deporte tiene sus características especiales y propias. Entonces se necesita, ustedes deben de construir la capacitación, profesionalización y especialización del deporte. ¿Cómo? Problema de ustedes. El segundo punto es la identificación del método para conseguir los resultados. Y que en cada comunidad, en cada población, en cada lugar, los métodos son diferentes porque cada uno de nosotros en Guatemala tiene diferentes concepciones de la vida y diferentes valores muchas veces. Yo no puedo comparar el occidente con el oriente de Guatemala. Hay diferentes formas de ver la vida. ¿Qué es lo que debemos de buscar? ¿Búsqueda de resultados deportivos? ¿Será que eso es lo que necesitamos? ¿O la búsqueda de un modelo eficiente? Yo creo que es la búsqueda de un modelo eficiente porque teniendo un modelo eficiente, vamos a obtener resultados. Hoy tenemos un deportista que se ganó una medalla de plata en las Olimpiadas. Y es un enorme valor el de este muchacho, sobre todo por su origen, por su devoción. ¿Pero qué cambió eso en Guatemala? Nada más que un momento de sentirnos orgullosos de lo que este joven hizo. ¿Pero será ese realmente el éxito del deporte en Guatemala? No. No es así. El día de hoy, ¿por qué este joven deportista ya no gana, ni va a ganar otra medalla? Porque todos los árbitros de la marcha son europeos en su mayoría, rusos, norteamericanos, alemanes, y siempre a este joven lo van a tratar de eliminar de las competencias. Eso es lo que yo veo cuando lo veo competir a él. O un muchacho que día a día se le frustra. Y no tenemos capacidad de revertir eso porque nuestra organización no nos ha permitido llegar a esos puestos dirigenciales en este mundo moderno en que el deporte ya es una empresa, es una organización transnacional. En un mundo globalizado y el deporte de lo más globalizado en el mundo. El cuarto punto. ¿Qué hacemos realmente con el aporte constitucional? ¿Cuál es el concepto hoy realmente de deporte federado y no federado y de educación física? La Constitución determina porcentajes, pero dice que la ley establece cómo se va a repartir ese dinero. ¿Será que hoy realmente estamos haciendo un uso eficiente o desordenado de esa enorme cantidad de dinero? Ese es un reto también para que se empiece a resolver. Hacer un análisis si se han conseguido las metas que se han fijado de acuerdo al dinero gastado.
porque la inversión ha sido poca y el gasto ha sido mucho, de esos 11.500 o más millones de quetzales. ¿Ha existido entonces inversión o la mayoría ha sido gasto y gasto superfluo? El dirigente que quiere ir a hacer las cosas, ¿tendrá verdadera libertad o está atado por el modelo existente en Guatemala? Nosotros sabemos que todo funcionario solo puede hacer aquello que la ley le permite. ¿Será entonces que ese modelo legal que tenemos realmente le va a permitir a ustedes llegar a ser dirigentes deportivos con la libertad, con la idea y con la posibilidad de hacer algo? ¿O el modelo actual tiene atado al dirigente deportivo? Existe hoy una necesidad para desarrollar el concepto constitucional de 1985. Existe la necesidad de un análisis diagnóstico profesional sobre el deporte en Guatemala. No reingeniería, como dicen ustedes los jóvenes. No. A mi juicio, necesitamos un nuevo modelo de funcionamiento del deporte en Guatemala. Aplicación de la ciencia y la tecnología. Un nuevo modelo del manejo del deporte en Guatemala. Me pregunto si es conveniente seguir dividiendo el dinero como se dispone hoy. Y les pongo un simple ejemplo. El viceministerio dentro del Ministerio de Cultura, el viceministerio de Deportes. Estoy haciendo una pequeña investigación a raíz de que el general me invitó aquí con ustedes sobre la cantidad de dinero que se ha gastado en el viceministerio de Deportes en la compra de pelotas de básquetbol, de fútbol, de voleibol, de pésima calidad. Millones de pelotas se han distribuido en Guatemala, de fútbol, de voleibol y de básquetbol. Millones, literalmente millones, de pésima calidad. Una pelota de fútbol que después de 2 partidos ya está ovalada. Una pelota de básquetbol que después de, concebida quizás para un piso así, pero resulta que la cancha de allá de San Cristóbal Verapaz es de puro cemento áspero. Esa pelota no aguanta ni medio torneo. Entonces, solo les pongo ese ejemplo. ¿Será que estamos gastando correctamente el dinero? ¿Estamos invirtiendo? ¿O simplemente estamos haciendo feria? Porque como no nos cuesta, gastémonos en lo que sea. Creo que se hace necesario el análisis de la estructura actual del deporte en Guatemala, desde la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, educación física, las federaciones y el deporte no federado. ¿Quién puede hacer eso? Yo no soy un técnico en esa materia. ¿Quién puede hacer eso? Ustedes. Y aquí es el reto para ustedes, jóvenes. ¿Qué es lo que ustedes pueden hacer? Investigación, análisis, diagnóstico y cubriendo esto, propuesta. No crítica. De nada nos sirven las críticas ásperas o las acusaciones. Propuesta. Y
Y yo diría que ustedes tienen un reto especial en esta facultad y su decano tiene un reto especial. No vengan solo a sacar un título. Eso no tiene sentido. Por supuesto, la profesionalización, el título que ustedes obtienen, pues es un extra en la vida de cada uno de nosotros. Pero de aquí ustedes deben de preocuparse que su derecho de graduarse, su tesis, su EPS, como le llamen, porque no conozco la organización de su facultad, debiera ser esto, una verdadera investigación del funcionamiento y del dinero. No para criticar a nadie ni acusar a nadie, sino establecer qué podemos hacer con esas cantidades millonarias de dinero y qué se ha hecho. El análisis sobre si ha sido gasto o inversión y por qué la inversión no ha dado resultados. ¿Cuál es el diagnóstico realmente de todo lo que ha pasado de 1985 para acá, que son más de 30 años de estarle gastando e invirtiendo en el deporte? Y, como les digo, la sombría que debe cubrir todo, la propuesta, hecha con responsabilidad, porque el deporte es un derecho de todos los guatemaltecos y es un mecanismo que nos permite tener paz social en Guatemala. El deporte no es solo para verlo en la televisión o para que nos peleemos rojos y cremas. No. El deporte debemos verlo como una oportunidad para el desarrollo mental, físico, psíquico, para la paz de las personas en Guatemala y para alejar a los que no tienen la oportunidad que nosotros tenemos de estar aquí formándonos, para el joven de la calle, darle principios, darle valores y alejarlo de lo que hoy está comiéndose y carcomiendo a la sociedad guatemalteca. Ese es el reto. Investigación, análisis, diagnóstico y propuesta. En ustedes está ese tema. ¿Lo quieren hacer o no? ¿Quieren simplemente seguir en su facultad para obtener un título y un grado universitario o realmente quieren hacer algo por el país? No me respondan. Respóndase cada uno de ustedes y van a ver que estoy seguro que se ponen de acuerdo y de aquí puede realmente salir ese nuevo modelo para el deporte en Guatemala, para invertir correctamente y para conseguir resultados que favorezcan a toda la población y, como reitero, a todos esos jóvenes que no tienen las oportunidades que afortunadamente la vida nos ha dado a nosotros. Muchas gracias. Buenas noches, distinguido diputado. Mi pregunta sería, dentro de los avances logrados en la Constitución Política de la República de Guatemala, están muy bien definidas las obligaciones del Estado con los ciudadanos y trabajadores del Estado. Eso lo tenemos perfectamente claro. El deportista federado está afiliado y reconocido por instituciones deportivas con reconocimiento del Estado de Guatemala y reciben el aporte económico también del Estado para desarrollar sus actividades. Mi pregunta es, si los deportistas de alto rendimiento que son federados y cuentan con una compensación a su trabajo deportivo, en base a sus méritos, éxitos y logros, con beneficio de becas deportivas, apoyo para sus campamentos de preparación a competencias, etcétera, se convierten de esta forma en trabajadores del sistema deportivo de nuestro país, avalado y apoyado económicamente por el Estado. Por lo tanto, ellos como trabajadores deberían de disfrutar de los mismos derechos de un trabajador público o de una empresa privada
¿podrían optar ellos exigir o reclamar o devengar su derecho a las prestaciones de ley como lo goza cualquier trabajador? No lo creo. Yo no creo que los deportistas a los que se les está otorgando prácticamente una beca y que están recibiendo beneficios puedan ser conceptuados como trabajadores del Estado. No, ellos, con base al concepto constitucional, reciben un apoyo, reciben una ayuda dentro del deporte federado, pero ellos no tienen responsabilidades más allá de tratar de superarse, cumplir y ser ejemplos para la sociedad guatemalteca. Yo nunca consideraría a ningún deportista de alto rendimiento y de esa naturaleza en las condiciones que usted me lo menciona como un trabajador del Estado de Guatemala. No, definitivamente no lo creo. Ok, perfecto. Adicional a esa, también en nuestro sistema deportivo nos vemos en la necesidad de contratar entrenadores extranjeros para la mayor y la mejor capacidad de nuestros atletas. Estos, según pues, el historial que se conoce de estos entrenadores, los limitan a su derecho de seguros médicos, prestaciones y todo eso. Ellos también se convierten en trabajadores del deporte, del Estado. Ellos, ¿por qué se quedan limitados también a ciertos beneficios si ellos están cumpliendo? Mira, dependiendo la forma de contratación. Si una persona es contratada bajo un contrato de servicios profesionales, su remuneración se limita a lo que fija el contrato. Y él realmente no es en sí un trabajador del Estado, sino es un profesional contratado para efectuar una determinada labor. Es lo que se llama contrato de servicios profesionales. En la administración pública en Guatemala existe el famoso contrato 029. Por ejemplo, un abogado es contratado para llevar determinados casos, pero a él eso no lo hace trabajador del Estado de Guatemala. Él recibe una remuneración en base a los servicios que está prestando. Y generalmente estos contratos, se lo pongo como ejemplo, pueden ser rescindidos por el Estado sin responsabilidad alguna, porque esa persona no es un trabajador del Estado. Se le contrata específicamente para una labor, pero depende, como le digo, de las formas de contratación. Si yo integro a esta persona, a este entrenador, directamente dentro de la CDAG, educación física o lo que sea, dependiendo su forma de contratación, puede tener derecho a prestaciones laborales o puede que simplemente sea, como les reitero, una persona que está prestando un determinado servicio profesional. Okay, perfecto, muchas gracias. Mi pregunta es, la determinación del aporte del 3%, ¿cómo se cuantificó en su momento o si se tomó alguna referencia internacional para poder hacerlo? No exactamente una referencia internacional, porque cuando nosotros lo hicimos en 1985, me explico con los problemas de comunicación de aquel momento, ¿verdad? En ningún país de Latinoamérica, en ninguno, existe una autonomía como la que dimos en la Constitución Política de la República de Guatemala. Ninguna organización legal en toda Latinoamérica le fijaba una cantidad expresa, un porcentaje expreso de dinero al deporte. Nosotros lo hicimos pensando, fíjese que aquí hay una contradicción. Muchos hoy objetan que al organismo judicial únicamente se le da un 2% y al deporte 3%. ¿Cuáles fueron, llamémosle así, las consideraciones? Es que el deporte es para todos los guatemaltecos, absolutamente para todos. El tema del sistema de justicia en ese tiempo, les reitero, estamos hablando de 1985, no era el tema que existe hoy. No existía esa proliferación de la delincuencia en Guatemala y solo la proliferación de la delincuencia, la incidencia criminal de los jóvenes y las mujeres que hay hoy en el país. No existía. Y creímos nosotros en el tiempo que ese porcentaje dado al organismo judicial era suficiente. Y hoy se le da ese porcentaje, pero se le dan aportes adicionales al organismo judicial. Y al deporte entendimos nosotros que a través del deporte
podíamos lograr eso que les he dicho de ese famoso refrán, un deportista más, un delincuente menos. Y que si la organización deportiva podía llevar al deporte a la mayoría de la juventud guatemalteca, íbamos a evitar los malos caminos. No hay una referencia, digamos, en toda Latinoamérica sobre cantidades dedicadas a algo. Sí hicimos un análisis de lo que tradicionalmente se le estaba dando al deporte, pero ahí nos encontramos con el problema de que siempre el dirigente deportivo tenía que ir a poner la mano a pedir limosna para que el gobierno le diera el dinero para ese deporte. Lo que hicimos nosotros fue quitar esa mano y obligar a que se le entregue obligadamente y por mandato constitucional el dinero al deporte de cualquier rama en Guatemala. ¿Cuál es el espíritu del artículo 91 y 92? ¿Cómo vieron ustedes que iba a ser el deporte en el momento en que redactaron esos artículos? ¿Cuáles eran los objetivos planteados por ustedes? Mire, la Constitución es un ideal. La Constitución es un pacto social. Son las reglas mínimas de convivencia entre los guatemaltecos para que nos podamos respetar y para que podamos unirnos. ¿Qué está pasando en este instante aquí? Para que usted me hiciera esa pregunta, tuvo que esperar su turno, ¿verdad? Y tuvo que esperar la pregunta y la respuesta mía a las demás personas. Esa es la Constitución, la que fija las reglas mínimas de convivencia para todas las personas. Y cuando nosotros vimos el tema del deporte, entendimos que no era posible seguir minusvalorando algo que es tan importante en el desarrollo físico y psíquico de las personas en Guatemala. Y por eso se le dio esa importancia, esa autonomía, esa independencia funcional y esa independencia económica al deporte. Es un ideal. Si usted quiere, soñadores. Pero yo no encuentro que podamos ir hacia adelante si no nos fijamos metas. No entiendo que podamos ir hacia adelante si nos conformamos con lo que tenemos. Y por eso les estaba diciendo yo, en ustedes está hacer ese análisis, ese diagnóstico y esa propuesta para mejorar toda la organización y todo el sistema del deporte en Guatemala. La Constitución nos da los principios. Nuestra obligación es desarrollar la Constitución. Mi consulta, previo a querer plantear algunas cosas, va hacia lo siguiente. Nos hacía una propuesta de un esquema de trabajo, que a mí me parece muy válida. Y mencionaba precisamente que Guatemala es un país privilegiado en el deporte porque tiene constitucionalmente garantizada determinada cantidad de fondos, que no es un número exacto, sino que es un porcentaje, pero que es bastante alto. Y va creciendo. Relativamente. Para los que hemos tenido la experiencia, que yo sé que son la mayoría de los presentes, nos encontramos con historias, como recién acabo de hablar con un presidente de una federación de Costa Rica y un presidente de una federación de Panamá, que nos decían que ellos tienen a sus deportistas haciendo sorteos, haciendo rifas y diferentes actividades para poder participar en actividades que tal vez no con toda la comodidad que quisieran. El equipo de Guatemala va, garantizado con todos sus servicios mínimos. Entonces, mi pregunta es hacia lo siguiente. ¿Usted cree que se podría proponer una política nacional de gobierno de una facultad de ciencia y tecnología como la Galileo y tendría receptividad a nivel del Congreso o a nivel de la presidencia? Yo le preguntaría a usted, ¿y por qué no? Si se hace una propuesta seria, con eso que les digo, análisis, evaluación, diagnóstico, si se hace profesionalmente, ¿por qué no? Ahora, si las cosas son así, dejémoslas así, pues no hagamos nada. ¿Será eso lo correcto o lo correcto será hacer el esfuerzo que les digo? Usted mismo se respondió. No había necesidad que yo le dijera nada. La verdad de las cosas es que si hacemos una propuesta así, profesional, estudiada, consciente, real, haciendo un análisis de cómo se ha utilizado el dinero,
sin entrar a acusaciones y vainas de esa naturaleza que no nos interesan. Eso ya es tema de otras personas, de otras instituciones. Si hacemos esto, creo que le haríamos un gran beneficio a Guatemala. Fíjense ustedes que el aporte constitucional, para explicárselos un poco, es el 3% de los ingresos ordinarios del Estado. Y esto siempre va a crecer. Si ustedes ven una tabla, se van a encontrar con lo que en los primeros años era mínimo el aporte, si se quiere ver, en razón de lo que hoy recibimos. Hoy la SAT tiene conceptuado de ingresos fiscales algo así como 60,000 millones de quetzales. De esos 60,000 millones de quetzales, cifra más, cifra menos, digamos que 50,000 o 48,000 millones de quetzales son de ingresos ordinarios. Los préstamos y otro tipo de cosas no entran en esa categoría, ¿verdad? Pero cada vez que el Producto Interno Bruto del país crece, crecen los ingresos ordinarios. Cada vez que ustedes van y se compran un Tortrix, ahí va el IVA. Cada vez que en la motocicleta o en el vehículo, si lo tienen, echan combustible, ahí va el impuesto a los combustibles. Cada vez que hacemos todo y que gastamos un centavo en Guatemala, ahí va el ingreso ordinario. Y ese ingreso siempre va para arriba, va para arriba. Y entonces el dinero, quizás la capacidad adquisitiva del quetzal se deteriora, pero el dinero ahí está. Y a mi juicio es más que suficiente. Entonces creo que una propuesta de una política nacional de reorganización de toda la estructura deportiva del país es necesaria. Como usted dice, 33 años y no ha tenido resultados. Entonces no nos podemos quedar con lo que tenemos. Algo tenemos que hacer. Y en ustedes. Con respecto al presupuesto general de la Nación, el Congreso de la República, ¿cómo mira ese 3%? ¿Como una inversión o como un gasto? No, yo lo veo como una inversión en la sociedad guatemalteca. Pero el Congreso en sí, cuando está en el reunido el Congreso para pactar, ¿cómo lo miran la mayoría de los diputados? Nosotros creo que lo vemos en su mayoría como una inversión y además no tenemos derecho a disponer cómo se va a gastar ese dinero. Ese situado constitucional se entrega así y son las organizaciones deportivas las que determinan la forma del gasto o inversión. Y por eso es que hablamos de la necesidad de un nuevo modelo. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar acá con nosotros. Mi pregunta es lo siguiente. En 1995-96, en ese tiempo todavía apoyaban empresas que venden bebidas alcohólicas. A partir de ahí ya no lo hicieron por un accidente que surgió por ahí. Mi pregunta es, ¿ustedes no han analizado retomar ese apoyo o ese aporte que dan estas empresas? Porque si vamos a un estadio, por un ejemplo, vemos que afuera es una venta informal de bebidas alcohólicas grandísima. Y poder proponer, por ahí platicar con alguien, que se puedan vender cervezas en el estadio, pero con un mínimo porcentaje de alcohol. Pero no sé cómo es que lo miran ustedes. Mire, ese es un tema sumamente difícil. Y aquí me voy a salir un poco del tema y le voy a decir cómo veo yo las cosas. Y solo voy a hablar de la región centroamericana. Fíjense ustedes que en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en Costa Rica y en Panamá, perdone la expresión que voy a usar, los patojos, pues, porque no es muy, pero es coloquial, ¿verdad? Los patojos como ustedes salen a echarse las cervecitas o los traguitos y en estos 4 países sacan la guitarra, sacan el tambor y empieza la parranda. Se divierten. Fíjense ustedes que en Guatemala, tristemente, cuando la gente se emborracha, o llora o pelea. Sí, créanmelo.
Cuando la gente en Guatemala se emborracha, lo que hacen es agarrar el carro, la moto y salir a 1000 por hora y hacer pedazos a otro, hacerse pedazos. No sé qué pasa con nosotros. Bueno, yo ni bebo ni fumo, ni medio trago. Pero yo no sé qué pasa con nosotros como sociedad. En vez de agarrar la rumba, agarramos los guantes de box o nos ponemos a llorar, ¿verdad? Y ahí le estamos ensuciando la manga al compañero, que ahí nos estamos limpiando. Ahí nos abrazamos y lloramos por todo y peleamos por todo, aunque el otro día nos contentemos, ¿verdad? Entonces, es un tema muy difícil. Ya yendo a su pregunta. Cuando uno ve en la mayoría de los países productos, cervezas, licores, incluso cigarrillos, patrocinan determinados deportes, ¿verdad? Y sí hemos hablado de eso porque han existido propuestas para permitir que, porque nosotros ni siquiera, mire, ni siquiera es el tema si se venden cervezas o no en el estadio Doroteo Guamuch Flores, no. Hemos hablado de si es posible el patrocinio de productores de licores o cervezas o cigarrillos al deporte, aunque no se permita la venta allá, porque además es una mentira, lo que usted me está diciendo es correcto. No permiten la cerveza adentro, pero hay a quien lleva la pacha por aquí, la mete por acá, la mete por acá, o ya lleva puestas las 5 cervezas cuando entra al estadio, ¿verdad? Entonces es una mentira. Lo hemos pensado muchas veces, yo no. Colegas lo han pensado muchas veces, pero ese es un tema que no se lo puedo contestar si es bueno o es malo, créanmelo, no sé si pueda hacerlo. Quizá a ustedes es más fácil que lo analicen y decidan si estamos dispuestos a también agarrar la rumba o si creemos lo que yo les digo de que aquí en Guatemala los bolitos, los que se echan los tragos, o lloran o pelean. No lo sé. No puedo contestarle su pregunta así al 100%. ¿Estamos? Bueno, muchísimas gracias entonces. Señor diputado García Rodas, estudiantes. Él hablaba en un momento de su intervención que hay unos porcentajes de personas que somos privilegiados, que tenemos suerte. Considérense dentro de esos, al haber tenido hoy la oportunidad de contar con el diputado García Rodas. O sea, tengo la suerte de que tenemos una amistad, que nos conocemos de hace mucho tiempo y el planteamiento del tema fue más allá de lo que posiblemente queríamos nosotros de parte de la decanatura, pero que realmente cubre lo que es la importancia del deporte. Hay aspectos que él lo mencionó muy bien. ¿Cuántos conocemos la Constitución? Yo acabo de dar una plática a Chimaltenango y pregunté, miren, ¿ustedes han visto la Constitución? Miren la pregunta, ¿han visto la Constitución? No, dije, verla, porque era como querer saber si sabían que existía eso. Y después les pregunté si conocían algo y nada. Les dije que levantaran la mano para ver quiénes eran católicos, evangélicos, ¿verdad? Y levantaron, bueno, ¿cuál es el libro que les sirve a usted? La Biblia, todo. ¿Ustedes se dan cuenta ustedes el desconocimiento que tenemos nosotros sobre lo que es el trato social, lo que nos mueve a nosotros como guatemaltecos? La Constitución Política de la República actual está a 8 años de romper el récord de ser la Constitución que más tiempo va a estar en vigencia. Yo espero que siga por cientos de años con las reformas que en futuro se la tendrán que hacer. Pero increíble que en 197 años de independencia hayamos tenido 10 constituciones, cuando hay países que tienen una y sus reformas.
el mensaje de lo humanístico que esa Constitución juega mucho cuando hablamos nosotros del deporte, que es el desarrollo humano integral. Pero vean ustedes cómo se compatibiliza todo y cómo va la relación de la Constitución con lo que nosotros hemos venido diciendo. Y ahí la importancia de todo lo que él nos recalcó, cuál era la visión, lo humanístico, lo incluyente, lo desarrollista que es la Constitución. O sea, si uno analiza la Constitución y ve todas las fortalezas que tiene, nos damos cuenta que tenemos infinidad de herramientas para que nuestra sociedad se desarrolle. Y lo que es más importante es cómo se recalca el derecho humano del deporte. Naciones Unidas recalca el derecho en el niño al deporte. Naciones Unidas, nosotros ya lo tenemos en nuestra Constitución. Entonces, hemos visto más allá. Nuestro sistema político ha visto más allá de lo que se quiere. Pero quizá lo que no hemos aprendido nosotros es a utilizar y a explotar ese recurso que se llama deporte. En el desarrollo del mundo, el deporte es la séptima industria en producir dinero. Y de eso, vean ustedes todo lo que puede derramar en el beneficio de las sociedades. En Estados Unidos y los países desarrollados, el deporte está recostado, el deporte profesional está recostado entre las estructuras del deporte en la educación. O sea, por donde nosotros lo querramos ver, significa una herramienta valiosísima para esto. Nos habló de la diversidad, nos habló de la universalidad del mismo, pero también nos dijo el aspecto de equidad que debe tener el deporte, cómo podemos atender a todos y servir a todos. Y nos puso un reto muy valioso, créanmelo, ya lo anoté, nos puso un reto muy valioso. O sea, nosotros tenemos que analizar si nuestro modelo deportivo responde. Y uno de los grandes problemas de los países en vías de desarrollo es que se olvidan de la academia. En los países desarrollados, los mayores ponentes de propuestas para la evolución son las academias, porque son los que permanentemente se mantienen estudiando y analizando los temas. Los profesores, cuando vienen a darles clases a ustedes, analizan las evoluciones que van teniendo los temas de sus materias y los van incorporando. Pero ustedes, dentro de una promoción u otra, pueden preguntar cómo te dio tal clase fulano y tal, me la dio de tal manera, pero a mí me la dio de otra. Ya son las nuevas incorporaciones que se van haciendo de lo que el conocimiento va desarrollando. Porque lo que hoy es un descubrimiento, mañana es viejo. Lo que hoy es un descubrimiento, mañana comienza a ser viejo y puede haber algo mayor. Yo creo que tenemos dos grandes retos y vamos a invitar a Segeplan, que se nos ha hecho ahí el fuerte con no venir, porque son sábados las conferencias. Pero que voy a hablar con Segeplan para plantearle la necesidad que venga a explicar lo que son las políticas de Estado. Porque si nosotros conocemos y podemos desarrollar lo que es un modelo deportivo, también a mí me interesa que los estudiantes de la facultad conozcan lo que son las políticas de Estado, porque como ciudadanos tenemos el harto derecho y la obligación de poder hacer esas propuestas. Yo creo que si ustedes tenían alguna duda de la importancia del deporte, hoy tuvieron aquí a la persona ideal y adecuada. Oliver es estudioso, perdón, pero así lo trato. Oliver es estudioso en infinidad de temas. Y hoy ustedes recibieron un cóctel de temas. Porque él les habló de derecho, de desarrollo humano, de desarrollo social, les habló de economía, de aspectos financieros, de desarrollo social, de lo que es la criminalidad, de lo que es la violencia, de lo que son las relaciones internacionales. O sea, le dio un espectro altísimo
de lo que puede ser el deporte como una herramienta. A mí en lo personal, no me queda más que agradecerle a nombre de todos ustedes, ¿verdad? Que te has tomado tu tiempo, que has preparado y que has venido aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Y quizá la siguiente invitación va a ser cuando tengamos una propuesta. Una propuesta de un modelo deportivo que pueda servir, como siempre digo yo con los documentos, como un documento mártir, para poder ir haciendo las reformas, las incorporaciones de lo que se necesita para eso. Y antes de terminar de dar el agradecimiento, quisiera darles a ustedes una noticia. Por un lado es agradable, por otro lado es triste. El 31 de julio, a Dios gracias por un empleo mejor, mejoras salariales, deja de trabajar con nosotros doña Carolina Raquel Pereira Mejía. Bien, yo quería aprovechar hoy que estamos todos de decirlo y darle las gracias como decano, darle las gracias en nombre de los profesores y darle las gracias en nombre de todos ustedes por todo lo que ha hecho por nosotros y por lo importante que ha sido. Así que, sin nada más. Sin nada más, agradecerle aquí a nuestros compañeros que siempre nos ayudan con todo lo tecnológico. Sin ustedes también nosotros caminaríamos muy despacio en esto. Muchas gracias porque después tenemos la oportunidad de tener las grabaciones y todo que nos va quedando como el respaldo de lo que hacemos en la universidad. Muchísimas gracias, Oliverio. Muchas gracias a todos ustedes.